Paz de Cristo. A todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde a través de estos aparatos musicales y a través de estas transmisiones en vivo, pues les deseamos que la paz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta tarde vamos a dar inicio a nuestro culto de alabanza y de predicación, gloria al Señor, donde a través de estos medios pues estamos llegando a cada uno de sus hogares, deseando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a entonar unas bonitas alabanzas para la honra y la gloria del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Soy amado.
danzar, podemos celebrar el nombre del Señor Jesucristo, podemos glorificar su nombre ahí donde usted está. Puede darle alabanzas, palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él vive y reina para siempre, dice el Señor Jesucristo en el libro de los Salmos, capítulo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estamos confiando, hermanos, en el Dios que todo lo puede, en aquel que hizo los cielos y la tierra, en aquel que un día sopló aliento de vida sobre cada uno de nosotros, aleluya. Y el Señor de la nada, del polvo de la tierra, creó al hombre, gloria al Señor, y lo creó con un propósito. Y ahora cada ser humano, hermanos, ahí en su casa, en su hogar, donde estamos, si usted está viendo esta transmisión, denle like, compártala. Somos Segunda Iglesia, gloria al Señor, y démosle la gloria al Señor con ese like que usted le va a dar, con ese compartimiento que usted le va a dar a esta publicación, gloria al Señor. Usted le está dando la gloria y la honra al Señor Jesucristo, porque Él vive y reina para siempre, aleluya. Vamos a entonar una alabanza más para la honra y la gloria del Señor. Esta alabanza se titula Mereces Gloria, aleluya. Jesús, Hijo de Dios.
la honra y la gloria del Señor, y esperemos que sean de bendición para cada uno de ustedes. Mi deseo es que el Señor los bendiga. Este lugar lo vamos a dejar a dirección del Espíritu Santo, nuestro pastor, nuestro hermano Manuel Esquivel. Nuestro deseo es que el Señor los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Cristo, mis amados hermanos, nuevamente estamos en este lugar dándole la honra y la gloria a aquel que vive y reina para siempre, a nuestro Señor Jesucristo. Te damos la bienvenida nuevamente, como decía nuestro hermano Jorge, a esta transmisión donde estamos alabando, estamos glorificando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, y nos encontramos contentos porque nuevamente podemos reflexionar en la palabra de Dios, podemos alabar y llegar a la presencia de Dios. Gracias a Dios porque todavía a través de estos medios lo podemos hacer. Así que por esa razón celebramos este domingo, ¿verdad? Domingo de celebración, porque celebramos una vez más que cada día el Señor sigue estando con nosotros. Así que la honra, la gloria y la alabanza a aquel que vive y reina para siempre. Así que bienvenidos a esta transmisión. Sigamos escuchando la palabra de Dios. Hoy estamos en el penúltimo mensaje del libro de Santiago y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Pronto, esperemos que pronto, ya parece que se nos está abriendo la oportunidad para que en un poco de tiempo volvamos a abrir el templo. Así que pues no dejemos de estar orando, no dejemos de estar en ayuno y en oración para que Dios ponga los medios. Así que gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Quiero que ahí donde estás en tu lugar abras tu Biblia, Santiago capítulo 4 verso 1. El tema de esta reflexión que hoy quiero compartir con ustedes es el creyente maduro y la santidad. He hablado el primer mensaje acerca del creyente maduro y el sufrimiento, el creyente maduro y el servicio. En segundo lugar, el creyente maduro y su hablar, que fue lo que estuvimos reflexionando el día miércoles. Hoy vamos a hablar del creyente maduro y lo que es la santidad o su separación. Y el miércoles estaremos hablando, para cerrar esta serie de mensajes, el creyente maduro y la segunda venida. Así que vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 4, verso 1, dice así: para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y no recibid, porque pedid mal para gastar en vuestro deleite. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Hasta ahí. Cierra tus ojos y pongámonos en las manos de Dios. Padre celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu divina presencia. Te damos la honra, la gloria y la alabanza porque tú vives y reinas para siempre. Te damos gracias porque nos permites una vez más estar ocupándonos en las cosas que son tuyas. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos, a nuestros amigos que están conectados en esta hora escuchando tu bendita palabra. Te pedimos que los bendigas, Señor, y que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón, y que esta palabra redarguya, que esta palabra instruya, que esta palabra nos ayude a ser mejores delante de ti, Señor Jesucristo. La honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Aquí es donde les digo a los hermanos, siéntense, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que vamos a iniciar. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado como tema el cristiano maduro y la santidad. Gloria al que vive y reina para siempre. Cuando leíamos o reflexionábamos en los capítulos o en el capítulo 3 de Santiago, que es el mensaje anterior, veíamos que había muchos problemas
que había situaciones, contiendas, disensiones, divisiones en la iglesia de Dios. ¿Por qué sucedía esto? Había unos que querían ser maestros y estaban creando sus propios grupos de seguidores, como puede suceder en la actualidad cuando alguien enseña de una manera la palabra y crea cierto grupo de personas que lo siguen por la clase de enseñanza y lo consideran un maestro, y él se considera un maestro de la palabra. Y en el tiempo antiguo dice la palabra de Dios que esto sucedía. Había divisiones porque había muchos que querían tomarse el privilegio de ser llamados maestros, y esto creó un poco de divisiones. Y esto le da a entender o nos enseña que los cristianos, a pesar de que habían sido bautizados, a pesar de que estaban en la iglesia, aún había cosas con las que estaban luchando todavía en su vida espiritual. Había una lucha, todavía se comportaban o había ciertos rasgos de mundanalidad, de carnalidad en ellos. Todavía practicaban ciertas cosas que producían divisiones, que producían contiendas en la iglesia. Y cuando escribe Santiago la carta, él sabe lo que está sucediendo en esa iglesia. Él sabe lo que está pasando, lo que está sucediendo entre unos y otros. Y él está hablando, ya habló acerca de cuidar la lengua, ya habló acerca de cuidar el habla, ahora les va a hablar de la santidad. No podemos decir que somos cristianos maduros si todavía estamos viviendo apegados a los deseos de la carne, al mundo. Todavía amamos al mundo. Y Santiago va a hablar de los tres enemigos que tenemos que enfrentar para vivir una vida cristiana recta. ¿Por qué había contiendas? ¿Por qué había disensiones? Porque el enemigo, a través de estas tres armas, estaba venciendo a la iglesia de Dios. La iglesia no se había separado. Dios nos llamó a ser un pueblo santo. La palabra santidad quiere decir separado, apartado. Y la iglesia había sido llamada, apartada del mundo, para ser usado exclusivamente para la honra y la gloria de Dios. La iglesia ya no podía vivir bajo los principios del mundo. La iglesia ya no debía vivir bajo las costumbres que antes vivía, antes de conocer al Señor. Pero sin embargo, en la iglesia primitiva, en la iglesia donde Santiago escribe, estaba sucediendo esto. No había una separación. Y eso se manifestaba a través de las relaciones que tenían como hermanos. Y le dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde surgen esas guerras, esos pleitos que hay entre vosotros? Y los tres enemigos que voy a compartir son los mismos que Pablo mencionó en la carta de Efesios capítulo 2, verso 1. Y quiero hablar de esos tres enemigos que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar luchando constantemente, separándonos de esos enemigos, derrotando a Satanás. Y dice, en primer lugar, Santiago empieza a hablar del primer enemigo que el cristiano maduro debe de enfrentar y vencer para lograr vivir una vida de santidad. Y lo escribe en el verso 1 al 3 del capítulo 4 y dice, empieza Santiago con una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Interesante, hermano. Va a hablar de los tres enemigos, y el primer enemigo que él menciona es la carne. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde se originan esos problemas que está habiendo entre ustedes? ¿De dónde se está originando? Tienen que ver más que lo que está sucediendo. El origen, lo que está provocando que la iglesia de un Dios santo, que la iglesia donde debe de reinar el amor, que el cuerpo de Cristo donde debe de reinar la unidad,
ahora está en conflicto unos con otros. Pero ¿de dónde viene esto? Y le dice Santiago: no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y dice el verso 3: pedid y no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. ¿De dónde vienen las guerras? De vuestras pasiones. La palabra pasiones en griego es hedoné, que significa un deleite, un deseo, una delicia, que no tiene que ver con pasiones sensuales. No se refería a una pasión sexual, se refería a los deseos de la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre. Santiago está hablando acerca de esos deseos de pecado que el hombre sigue luchando con ellos. Ahí está la raíz de los problemas, dice Santiago. Ahí está la raíz de lo cual está provocando que la iglesia esté siendo dividida, que haya guerra en la misma iglesia. El campo de batalla es la misma iglesia, los pleitos están ahí, decía Santiago. Pero el origen de esa guerra son las pasiones, la carnalidad, la carne que no han sujetado, porque le han dado oportunidad. A veces le damos oportunidad a la carne a través de la murmuración, y a través de esa murmuración le damos autoridad. Y se crean contiendas, y se crean disensiones, y se crean divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque damos rienda suelta a nuestra carne y estamos luchando. Y alguien dice: es que pastor, no puedo dejar de platicarle a los hermanos a lo que veo en otros, y no puedo dejar de criticar, como que Dios me dio el ministerio de murmuración. Eso es lo que están casi diciendo, pero no, eso que estás viviendo, esa lucha es la lucha que hay en tu vida para separarte de Dios. La carne te separa de Dios. Por eso la iglesia habla de una santificación, apartarse, consagrarse a Dios. Porque el cristiano maduro, escucha bien, se santifica, vive una vida apartada del pecado, no se deja llevar por los deseos carnales que dice Pablo que están ahí en vuestro cuerpo y que están luchando constantemente, están peleando. Voy a leer esta cita, pero en otra versión, la versión Dios habla hoy, la versión actualizada. Y dice la palabra de Dios: ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. La envidia, dice Santiago, puede llevar al hombre hasta matar, y aunque el hombre mate, al final de cuentas no consigue, porque no puede satisfacer la carne. Alguien dice: voy a cometer este pecado para que mi carne se sienta satisfecha. No te equivoques, no erres. La carne no se va a sentir satisfecha porque tú haces un pecado y te va a dejar en paz. No, te va a consumir, porque cuando tú le abres una puerta, cuando tú le das de comer a esa carne, pecado, ella quiere más y no se sacia. No se sacia esa carnalidad. Por eso dice Santiago: no consiguen lo que quieren, no consiguen ese sentimiento de decir: ya soy mejor que los demás, ya tengo esto, ya tengo aquello. No, porque dice Santiago: no consiguen lo que quieren, por eso discuten, dice, y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Pero ¿sabes qué? Dice Santiago: no consiguen
lo que quieren porque lo andan buscando por otros medios, a través de la envidia, a través del robo, a través de otras cosas pecaminosas. Si pusieran su vida en las manos de Dios, si pusieran las cosas de Dios por encima y le dijeran: Señor, yo quiero, Señor, que tú cumplas este deseo en mi corazón, Señor. Pero dice Santiago, pero todavía hay algo más tremendo, dice: y cuando le piden a Dios, no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. ¡Qué tremendo! No le piden a Dios porque saben que quieren satisfacer sus deseos carnales. Y Santiago dice: y cuando le piden a Dios, no reciben nada, porque en realidad lo que están pidiendo es para sus deseos personales, no es para bendecir a otros, no es para crecer como familia, sino para sentirse mejor, para que su carne sea alimentada. Entonces Santiago dice: el cristiano tiene que vivir luchando, porque el cristiano ha sido llamado a vivir separado del mundo. Y tiene que vivir luchando contra la carne, porque la carne le pide pecado, le pide sentirse bien. Y lamentablemente alguien dice: le voy a dar poquito a la carne, y empieza la carne a seducirlo, y después no puede parar porque ya la carne lo ha vencido. La carne es un enemigo, no en sí el cuerpo. La carne se refiere a la naturaleza pecaminosa que hay en el ser humano, que siempre está tratando de hacer lo malo, y que el cristiano debe de buscar dominar, someter. En segundo lugar, Santiago nos presenta el segundo enemigo que el cristiano maduro tiene. El segundo enemigo que el cristiano maduro tiene es el mundo. Primero es la carne, la lucha contra ese deseo de pecar. En segundo lugar dice: es el mundo. Versículos 4 y 5 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Gloria al Señor, porque el Espíritu que hay en nuestra vida está anhelándonos celosamente. No desea que vivamos, que amemos al mundo. Y Santiago le dice: adúlteros o almas adúlteras. Un adulterio espiritual del ser humano. ¿Por qué un adulterio? Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. El adulterio espiritual es estar casado con el Señor, con Cristo, y estar amando al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El hombre está luchando con el mundo. El mundo es enemigo de los principios y las verdades eternas de Dios. Cuando nos referimos al mundo, no nos referimos al planeta, porque alguien dice: ¿cómo vamos a odiar el planeta, a la gente? No. El mundo, en el sentido espiritual, el mundo representa todo el pecado que hay alrededor. El pecado que hay en este mundo, no refiriéndonos al planeta, a la ecología, a los seres humanos, no, sino a las reglas de mundanalidad, a las costumbres paganas que nos dicen en el mundo. No importa, tú puedes abortar a tu hijo, no importa la nueva moralidad del mundo, es que dos hombres se puedan casar, esas son las normas del mundo, y nosotros debemos aborrecer porque están en contra del plan perfecto de Dios, están en contra de la voluntad perfecta de Dios. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oh almas adúlteras, qué tremenda palabra para estos hermanos. Imagínate yo diciéndoles a los hermanos: hermanos adúlteros, Padre Cristo. Eso es lo que estaba diciendo Santiago, nomás que no le dijo hermanos, le dijo almas adúlteras, porque los cristianos inmaduros estaban pensando que podían amar a Dios y que podían amar al mundo, que podían amar a Dios y coquetearle al mundo. Y el Señor le dice: no, eso es, Santiago le dice: eso es un adulterio espiritual.
Ese es adulterio espiritual cuando tú amas, cuando tú estás casado, cuando descendiste a las pilas del bautismo, te casaste con el Señor. Y sin embargo, sigues amando, coqueteándole al mundo y pensando que estás bien tu relación con el Señor. Y no, dice la palabra de Dios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escucha bien lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, 2 al 3. Dice la palabra de Dios que hemos sido desposados con el Señor. Hemos sido comprometidos. Recuerda que el desposorio en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, era un compromiso que no se podía romper sino con un acta de divorcio. Cuando María y José, cuando se da cuenta José que María está embarazada, que está por tener un hijo, ellos estaban desposados. Era un compromiso, el desposorio era un compromiso que cuando la persona, en este caso María, al ser encontrada que estaba embarazada, la ley decía que debería de ser apedreada, debería de morir a pedradas, con piedras, porque había cometido el pecado. Pero alguien diría, pero no estaban casados, no estaban casados todavía. Pero estaban desposados, y una persona que estaba desposada, entonces ya tenía un compromiso formal. Y si esa persona se iba y se coqueteaba con otro y quedaba embarazada esa mujer, o ese hombre iba y embarazaba a otra mujer, la ley decía que debía de morir con piedras. Así que mucha atención. Y Pablo dice que nosotros hemos sido desposados con un solo esposo, con Jesucristo, hermano. Nosotros tenemos un desposorio espiritual. Pero dice que como en ese desposorio, dice, él está tomando esta figura, esta idea, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. La iglesia tiene que presentarse como una virgen pura a Cristo porque está desposada con Él, porque ha entrado en ese desposorio espiritual. Pero sin embargo, dice la Escritura, pero temo, dice Santiago, pero tengo un temor que como la serpiente por astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué, hermano? ¿De qué pueden ser extraviados nuestros sentidos, nuestro deseo? De la sincera, escucha bien, fidelidad a Dios. Que Satanás nos haya, dice Santiago, yo tengo temor de que Satanás los haya extraviado de su fidelidad y que piensen que pueden coquetear, que pueden amar al mundo y que al mismo tiempo pueden amar a Dios. Ya están desposados, están esperando para ir a las bodas del Cordero. Están esperando que el Señor venga por su iglesia como aquellas vírgenes con su lámpara encendida, pero estamos desposados. Y por eso tenemos que presentarnos como una virgen pura, no una virgen manchada, no una virgen que se metió con el mundo, que coqueteó con el mundo, que adulteró con el mundo. No, tenemos que guardarnos en santidad, separados del mundo. Por eso el cristiano maduro se guarda en santidad, porque ha sido desposado por el Señor y está esperando a su amado, dice la palabra. En el Antiguo Testamento, el adulterio es traducido, la palabra adulterio, cuando el Señor le reclama al pueblo de Israel, se refería a la idolatría, cuando era un pueblo escogido por Él. Y la ley y el Shema, la declaración más grande que el pueblo de Israel tenía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El amor, la fidelidad a Dios. Pero el pueblo de Israel constantemente se estaba yendo ante los dioses paganos. Si recuerdas, cuando estuvimos viendo
los primeros reyes de Israel, los segundos y todos los reyes de Israel, la mayoría de ellos se iban al adulterio espiritual, se iban en pos de dioses ajenos, permitían que dioses ajenos llegaran a la ciudad de Dios y pusieran altares y entraban en el adulterio espiritual. Y en el Antiguo Testamento Dios aborrece todo eso. Dios sigue aborreciendo el adulterio espiritual porque tú y yo estamos desposados con el Señor. Dice la palabra de Dios: si el mundo, fíjate bien, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuere del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque tú te guardas para un esposo, porque tú te guardas como una virgen pura delante de Él y estás preparándote para presentarte un día delante de Él. Y el mundo, dice, los aborrece. ¿Cuándo no aborrece el mundo? Cuando son de Él, dice la palabra. Cuando el mundo dice: estos son míos porque viven bajo mi norma, porque me aman, entonces el mundo no te aborrece. No te dice la gente: está loco, es un aleluya, es un predicador. No te aborrece, no te dice nada porque vives de acuerdo a sus principios. Pero cuando amas a Dios y vives apartado del pecado, el mundo te aborrece porque no eres del mundo, dice la Escritura, dice Jesús. Antes yo elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Pero somos del Señor, así que hemos crucificado al mundo y este a nosotros. Pero lejos de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hemos crucificado al mundo, hemos renunciado al mundo, hemos abandonado al mundo y ahora vivimos casados en unión, aleluya, espiritual con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La honra y la gloria sea para el Señor. Pero hay 4 peligros del creyente cuando tiene una relación con el mundo. Hay 4 peligros que yo quiero compartirte, que viene la palabra de Dios y que los menciona la Escritura. Hay 4 peligros acerca de este enemigo que es el mundo. El primero es amistarse con el mundo. Cuando alguien se amista con el mundo, entonces está corriendo peligro. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El cristiano no puede amistarse con el mundo. No puede decir: aunque yo no estoy de acuerdo con las personas que se casan en el mismo sexo, pero no predico nada, yo dejo, tampoco las odio y dejo que ellos hagan lo que sea. Y no importa, yo no estoy ni en contra ni a favor. Entonces estás empezando a amistad con el mundo, estás empezando a tolerar el pecado, estás empezando a acostumbrarte a tolerar ese pecado. Entonces estás amistando con el mundo y entonces es un peligro en el que estás cayendo. El segundo peligro que aparece en el mundo es contaminarse con el mundo. Dice Santiago capítulo 1, 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Voy a leer la última parte. Voy a parafrasear la primera y la última parte. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir? Que contaminarse con el mundo te hace perder tu verdadera fe en Dios, te desliga de Dios. La palabra de Santiago dice la religión pura. Y alguien dirá: hermano, pero es que nosotros no somos religiosos. Bueno, en el sentido de la palabra, como lo hemos aplicado en un contexto muy peyorativo, la palabra religión es una buena palabra, porque la palabra religión viene del griego religare. Quiere decir algo que te vuelve a ligar a Dios. La religión era el medio
que te ligaba a Dios. Religión, religar a Dios. Tú vivías en el mundo y a través de la religión, de la palabra de Dios, te volvías a ligar a Dios. Eso significa religión, religar. Pero el mundo, por las falsas religiones, por las falsas enseñanzas, ha corrompido la religión. Entonces la gente dice, es que yo no soy religioso. Hermanos, pero hemos sido religados a través de su sangre, a través de esa creencia. Por eso Santiago dice, la religión pura y sin mácula es guardarse sin mancha del mundo, hermano. Guardarse en santidad, hermano, no olvide. Esa es la religión pura, santificarse cada día. Esa es la verdadera religión. El tercer peligro es amar al mundo. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es un peligro que el cristiano constantemente está viviendo. El cristiano o la persona que ama al mundo está en un peligro tremendo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. No puedes amar al mundo y al mismo tiempo decir que amas a Dios. No es lícito, no es permisible, hermano. No es permisible. No puedes decir, yo amo a Dios, pero también amo al mundo, amo el pecado que hay en el mundo. No, hermano. Dios quiere amarte y que tú lo ames, pero tienes que guardarte, apartarte de los deseos de la carne. Tienes que apartarte del mundo. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, dice la palabra, el cuarto peligro que enfrentamos en este mundo es conformarse a este mundo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No te conformes al estilo de vida del mundo. No te adaptes al estilo de pecado que hay ahorita. No digas, es que ya no es como antes. Antes la iglesia era más conservadora. Es que antes la iglesia era de esta manera y no había más impedimentos, la disciplina estaba más fuerte. Y ahora el mundo está cambiando y hay que adaptarnos al mundo. No te adaptes al mundo, adáptate a la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él sigue siendo un Dios santo, que sigue pidiendo santidad en su pueblo. Él sigue diciendo que Él viene por una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia que se ha guardado del mundo. Así que tenemos que buscar no conformarnos con el mundo, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Un ejemplo en este caso estaría en la historia de Lot. Él prefirió conformarse. Él, cuando decidió ir a dónde vivir, vio a lo lejos, vio a Sodoma y Gomorra, y él no llegó a vivir directamente a Sodoma y a Gomorra, pero con el tiempo, escucha bien, con el tiempo llegó a entrar a aquella ciudad, con el tiempo llegó a adquirir una propiedad en aquella ciudad, con el tiempo llegó a vivir en esa sociedad. El mundo va seduciendo poco a poco, al grado que cuando se le llama a que salga de ese mundo, ya no puede, estar luchando. Aún su esposa está atrapada por ese mundo, porque ya estaba establecido en el mundo, ya se había acostumbrado a vivir entre el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, todo tipo de pecado de sodomía se practicaba en ese lugar, y ellos se habían acostumbrado a vivir, a convivir con todo eso como si nada pasara.
Qué triste cuando el cristiano llega a un momento donde se acostumbra a tal grado a vivir en medio de tanto pecado y ya no se convierte en un denunciador. Ya no se convierte, ya no es un hombre que levanta la voz y dice: esto está mal, el hombre está viviendo mal, tú estás viviendo en pecado, arrepiéntete. Sino que se acostumbra, Lot se había acostumbrado a vivir en medio de toda clase de sodomía. Por eso el Señor lo llama para sacarlo, porque iba a juzgar aquel lugar. Dios va a sacar a su iglesia porque va a juzgar al mundo. Así que guardémonos del mundo. Y en tercer lugar, Santiago habla acerca que el cristiano tiene otro enemigo, la carne, el mundo, pero también Satanás, el diablo. Versículos 6 y 7 nos dice la palabra de Dios: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo es el proceso? Primero, el cristiano, para vencer a Satanás, no tiene que hacer otra cosa más que someterse a Dios. Está sometido a la voluntad perfecta de Dios. Eso es importante, hermano. El cristiano se debe de someter a Dios. Aquí hay una palabra bien especial. No dice que Dios te va a someter. No. No dice que Dios te va a agarrar a fuerza y te va a hacer cristiano santificado. No. Dice que el cristiano debe de someterse. Que salga de mi corazón el deseo de sujetarme, de someterme a Dios, de someterme a su voluntad. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios, entonces inicio mi proceso para vencer a Satanás. Yo debo de someterme a la voluntad de Dios, pero Satanás va a venir a quererme desviar. Debo de resistir en segundo lugar. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tú te sometes a Dios? ¿Qué va a pasar cuando tú resistes? Dice la palabra, cuando tú resistes al diablo, Él, dice la palabra de Dios, huirá de vosotros la honra y la gloria, aquel que vive y reina para siempre. Así que como iglesia, hermano, como iglesia tenemos que luchar para vivir separados del mundo, para vivir apartándonos de ese pecado que cada día nos quiere destruir. El cristiano debe vivir una vida apartada. El cristiano maduro y su santificación. El cristiano vive guardándose. Si tú, hermano, todavía no has sido separado para ser usado en la obra de Dios, si no te has santificado, si no has nacido de nuevo, no tardes mucho, porque el Señor sigue llamando, la oportunidad sigue siendo presente. El Señor te sigue diciendo: ven, hijo mío, dame tu corazón. El Señor sigue hablando a tu corazón. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí. Así que Santiago nos da esta pauta. El cristiano maduro vive una vida de santidad, apartado del mundo, no siguiendo los deseos de la carne, no viviendo conforme a los deseos de la carne, y resistiendo constantemente a Satanás, al diablo, como un enemigo, sometiéndose a la voluntad de Dios. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero orar por ti ahí en tu lugar donde tú estás. Quiero que le demos una oración y digamos al Señor: Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a guardarnos. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a separarnos, a vivir como una iglesia santa. A mí me llamó mucho la atención el pasaje que leía anteriormente, cuando dice Pablo que nosotros somos una esposa. Estamos desposados con Cristo. Hemos sido desposados. Estamos comprometidos, y el Señor no quiere que estemos comprometidos con Él y andemos con la carne, que andemos dándole libertad a la carne. El Señor no quiere que estemos desposados con Él y que amemos al mundo. El Señor no quiere que estemos viviendo unidos o desposados con Él y sirviendo a Satanás. Vivamos una vida separándonos del enemigo y viviendo para servirle al Señor Jesucristo. Voy a invitarte a elevar una oración y voy a bendecir tu vida y voy a orar
también por aquellos que tienen necesidades. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios los guarde, que Dios los proteja y que Dios les ayude a seguir adelante. No olvides, el día miércoles estaremos hablando del creyente maduro y la segunda venida, en el nombre de Jesucristo. Padre celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote la honra, la gloria y la alabanza, porque tú reinas para siempre. Hoy vengo a bendecir la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy vengo a declarar que sea tu mano poderosa la que obre, trayendo la bendición maravillosa que la vida de cada uno de nosotros. Cancelamos toda opresión del enemigo, cancelamos toda opresión del enemigo y declaramos libertad en el nombre de Jesucristo. Que podamos ser siervos, aleluya, que podamos ser gente, que podamos ser instrumentos para la honra y la gloria de tu precioso nombre. Usa nuestra vida, apártanos del pecado,
sigamos conectándonos y compartiendo estos mensajes de la palabra de Dios. El día miércoles, si Dios no dispone otra cosa, seguiremos con nuestra transmisión. Sigámosle pidiendo a Dios que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Vamos a concluir esta actividad, vamos a escuchar una alabanza más a cargo del ministerio. Yo deseo que Dios te bendiga y sigamos sirviendo al Señor. Dios les guarde.